Bien, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a estos miércoles de visión estratégica. Hoy día tenemos un tema bastante interesante, como todos los miércoles, así es que tendremos la oportunidad de conversar con un especialista en el tema, de tal manera que esperamos que ustedes también participen, nos hagan llegar sus inquietudes, sus preguntas a través del chat. Bien, hoy día tenemos, como ya les comenté, la invitación especial para el señor Freddy Gamarra Elías. Él es gerente general de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines del Perú, Ahora Perú. Él tiene más de 45 años de experiencia profesional en el sector del turismo, ha sido gerente general y director de las empresas de los grupos Franco y Codere de España en el Perú, presidente del directorio del Grupo MESAC Perú, fue presidente de la Cámara Nacional de Turismo del Perú, Canatur, y de la Sociedad Nacional de Juegos de Azar del Perú, SONAC. Ha sido director de PROM Perú y miembro del Consejo Consultivo del Centro de Formación Turística CENFOTUR. Actualmente es miembro del Consejo Consultivo de la Facultad de Gestión de Negocios de la Universidad Privada del Norte y de la Red Nacional de Protección del Turista. Bienvenido, Fred. Buenas noches. Gracias por esta oportunidad de conversar sobre temas de interés para todos. Es un lujo tenerte con nosotros, Freddy. Como desde tu conocimiento, estos miércoles de visión estratégica buscamos conocer diferentes enfoques de la realidad nacional e internacional con respecto al desarrollo de las empresas, de los gremios en el Perú. Y hoy día tenemos pues la oportunidad de tratar contigo este importante tema sobre el futuro, el presente y el futuro del turismo y la gastronomía en el Perú. Hace poco veía en el diario El Peruano una publicación, exactamente el 5 de mayo, en la cual mencionaba que la National Geographic menciona que el Perú ocupa uno de los 10 primeros lugares en cuanto al ser un destino gastronómico. Eso es algo bastante interesante, pero normalmente percibimos pues al Perú como un destino gastronómico, como una participación muy importante en cuanto a la gastronomía, pero también es importante tratar esto desde la perspectiva del desarrollo de las empresas, desde la perspectiva del desarrollo de los negocios, desde la perspectiva de la sostenibilidad también de toda esta ventaja, así que no solamente pues lo veamos como un sector, un gremio donde uno disfruta de comer la calidad del producto gastronómico, sino también que lo veamos desde la perspectiva del desarrollo empresarial. Y en ese sentido, como inteligencia competitiva, nos interesa muchísimo todos estos aspectos, ¿no? Y lo que vamos a comenzar ahora. ¿Cómo crees, cómo percibes que ha evolucionado esa percepción internacional de la gastronomía peruana en los últimos años? ¿Y qué factores consideras que son los que han promovido que esta imagen se dé? Bueno, en realidad son varios. Como tú bien dices, el Perú ahora es reconocido por una gran oferta gastronómica. Desde hace varios años existe el World Premio de Turismo. Y nosotros últimamente estamos siempre obteniendo ser el mejor destino gastronómico. Lo perdimos durante la pandemia por Colombia un año, lo hemos recuperado. Y no solamente ya como destino, sino también cuando uno ve los premios a los mejores restaurantes, ya hemos ganado a la Central, el puesto a nivel mundial, y este año dentro de los 50 primeros también hay varios restaurantes peruanos. Ya de hace algunos años hay varios. Central ya subió de categoría, digamos, ya no compite, está a otro nivel top. Y eso hace que la gastronomía peruana tenga un posicionamiento a nivel internacional cada vez mayor. Ahora bien, nosotros desde el punto de vista de como asociación, nosotros vemos el negocio de la gastronomía, o sea, que las empresas, restaurantes y obviamente se dedican a la gastronomía, se desarrollen, que sea un desarrollo empresarial. Y eso tiene varias formas. ¿Sí? Por un lado, como atractivo turístico, que es algo que recién se está produciendo. Tenemos ese potencial turístico y hay mucha gente que está viniendo a Perú, digamos, a hacer turismo gastronómico, o que la gastronomía sea parte del producto turístico, que la gente sea un atractivo, nos falta todavía posicionarnos mucho como gastronomía peruana. ¿Okay? Yo creo que ahí se necesita, por un lado, desarrollar, y eso es una labor que va a tener que hacer la academia, gente especialista en marketear, decirlo así, en promover la gastronomía como un producto turístico, ¿no? Así como hay
turismo de aventura, turismo de naturaleza, y hay gente que sabe, está preparada para venderlo. Nosotros también tenemos que tener esa capacidad para aprovechar este nivel de este reconocimiento que tiene la gastronomía para venderlo y que sea uno de los motivos más de los que ya suman naturaleza, cultura, aventura, en fin, toda la ventaja que tiene el turismo peruano, incluir uno más. Ya está bastante reconocido a nivel internacional, pero todavía falta bastante, creo que nos falta bastante más trabajarlo desde el punto de vista del marketing turístico. Qué interesante. Y en ese sentido, si nosotros observamos la oferta nacional, ¿no? ¿Crees que estemos desarrollando el esfuerzo, el empresario peruano, para lograr mejorar su calidad, para poder mejorar, digamos, darle un valor agregado con respecto a la competencia turística latinoamericana, por así llamarlo, ¿no? En el sentido de que si un turista, por ejemplo, europeo, viene a Latinoamérica, viene a Sudamérica, ¿por qué escoger como destino turístico Perú? Sabemos que la gastronomía peruana definitivamente es muy apreciada, pero también es la mexicana, también la colombiana, ¿no? Tenemos diferentes competidores, por así llamarlo, frente a un turista, ¿no? ¿Cómo podemos percibir si el empresario, el emprendedor peruano sabe o conoce y está enfrentando esa responsabilidad de mantener una propuesta de valor? Sí, bueno, yo creo que ahora hay bastante más preparación profesional de los empresarios. Por acá tenemos que separar el cocinero, que es el chef o cocinero con la propuesta de cocina, y la otra es el empresario de restaurante, ¿sí? Que no son lo mismo. Correcto. ¿Okay? Eso es un punto importante porque nosotros lo que tenemos que hacer es desarrollo, por un lado, desarrollo de la gastronomía desde el punto de vista profesional del producto gastronómico, pero por otro lado, y ahí es donde más debemos de incidir, es la preparación profesional del empresario del restaurante, lógicamente, que tiene una buena oferta gastronómica, ¿no? Que va de la mano, ¿no? Y en ese sentido, sí, poco a poco se está mejorando, el empresario gastronómico está mejorando, se está capacitando, está innovando en el uso de tecnologías, en herramientas de gestión, de control del negocio, ¿sí? Yo creo que el negocio de restaurantes tiene muchos indicadores que todos los empresarios deben de manejarlos y deben de conocerlos, pero también significa que tienen que tener sistemas de gestión que le den información que les permita tomar buenas decisiones, ¿no? Quizás ahí es donde más ha adolecido antes, y prueba de eso es que hay muchas personas, digamos, que arrancan con un emprendimiento de restaurante, pero muy rápido también cierran, ¿no? Okay. Porque no solo se trata de tener una buena comida, saber cocinar, sino se trata de saber gestionar el restaurante. Y ahí es donde muchas personas lamentablemente no se preparan y tienen que aprender a capacitarse para poder gestionar bien el restaurante. Claro, es muy conocido, ¿no? La frase que se maneja normalmente: siempre un negocio de comida es bueno, siempre da plata, siempre rinde, y es que se considera de que el negocio gastronómico es muchas veces poner un local, alguien cocine rico, preparar efectivamente con mucho sabor los productos, pero detrás de ello debe de haber un empresario, como bien dices, ¿no? Debe de haber un empresario que sea quien maneje de manera sostenible ese éxito del restaurante. Y es ahí donde creo yo que es importante destacar la diferencia entre un negocio y una empresa. Un negocio puede ser algo que se hace inmediatamente, se obtiene un beneficio y que posteriormente desaparece, pero una empresa sí debe de tener como objetivo la sostenibilidad y la permanencia en el tiempo. Y eso es algo que implica una responsabilidad en quien la dirige. Tú eres un especialista en inteligencia competitiva. Freddy es un exalumno de nuestro programa de especialización en inteligencia competitiva. Además, es un experto, un especialista en inteligencia competitiva y como tal un gran estratega. Podríamos mirar unas cifras. Quisiera mostrarte unas cifras y quisiera mostrarles también a ustedes y compartir unas cifras sobre la evolución histórica de los negocios que están relacionados con el turismo, tanto de hoteles y de restaurantes, ¿no? Lo que conversamos. Podemos ver que existe un crecimiento, ¿no? Tanto en hoteles como en restaurantes, pero que podemos notar también de manera muy, digamos,
con una proporción bastante alta el crecimiento mayor de los restaurantes con respecto a los hoteles. En realidad el segmento o el sector restaurantes ha crecido casi 9 veces por encima de lo que han crecido los hoteles, ¿no? Y también podemos notar a lo largo del tiempo que el negocio de restaurantes y de hoteles ha crecido más en lo que es la mediana empresa, el pequeño emprendedor, mucho más que el gran restaurante, que el gran negocio. Es más, podemos ver que inclusive el gran restaurante, el negocio grande, ha decaído, ¿no? Y tiene una tendencia negativa, está decreciendo. ¿Qué opinas sobre ello? ¿Por qué crees que ahora está migrando más el desarrollo de estos sectores hacia la pequeña, la microempresa? A ver, yo creo que son varios factores. Uno, en el caso de los restaurantes, la pandemia golpeó mucho el sector restaurantes. Quizás no nos acordamos, pero un refresh rápido, los restaurantes estuvieron cerrados el 15 de marzo, casi fines de julio, ¿no? Claro. Si bien a fines de junio se permitió el reparto o el delivery, ¿okay? Pero la atención en salón ya en los restaurantes recién fue a fines de julio, o sea, fueron varios meses cerrados. Que eso fue un golpe fuertísimo para muchos restaurantes, lamentablemente. A eso hay que sumarle que después quizás no nos acordemos, pero vino el aforo, porcentaje del aforo, Claro. distanciamiento entre mesas, el horario de cena casi no se podía operar porque había que cerrar muy temprano, 8 de la noche, digamos. Entonces el turno de la cena casi no se podía, digamos, operar, muchos no podían operar, y en algunos, sino en muchos restaurantes, por lo menos los situados en zonas dormitorio, llamémosle así, la cena representa más que el almuerzo en cuanto a volumen de ingresos, de ventas, de movimiento, ¿no? Yeah. Entonces ellos sufrieron doblemente porque aparte, digamos, de todas las restricciones, tenían la restricción que no podían operar en la cena. Ese es un dato que vale la pena, digamos, recordar porque ha influido en la cifra, ¿no? Por otro lado, si uno ve, dice sí, pero ha habido crecimiento de restaurantes, lo cual tiene también varias implicaciones. Una, que durante la pandemia hubo muchas personas que empezaron emprendimientos, digamos, de comida, de preparar comida, hacer repartos, acuérdate que la gente no salía, ¿no? Hacer repartos para personas que no cocinaban o no podían cocinar o estaban en su casa trabajando y ya no era como cuando tú vas a tu oficina y sales y almuerzas y no tenías que hacer todo en tu casa, ¿no? Entonces, muchos de esos emprendimientos se han convertido después en restaurantes, por un lado. Okay. Y por otro lado, también hay un factor con relación a los hoteles, es que la inversión para poner un restaurante es muchísimo menor, lógicamente, que la de un hotel que requiere una infraestructura o una inversión mucho más grande, ¿no? Pero adicionalmente el restaurante está correlacionado, llamémosle así, a la población y a la economía de la población. Okay. Mientras que el hotel la relación es mucho con el turismo, ¿no? Turismo receptivo y turismo interno. El turismo receptivo peruano no alcanza todavía la cifra de prepandemia, que en 2018 fueron 4,5 millones, 2019 4,400,000. Este año, estamos hablando del año 24, ha pasado el 20, 21, 22, 23, 24. 5 años recién vamos a llegar a 3,5 millones y de repente, ojalá próximo año, 6 años, se pueda llegar a recuperar la cifra del 2019. Y acá hay un dato que será motivo para analizarlo, interesante, es que nosotros estamos llegando a estas cifras con retraso comparado a países como Colombia, México, Chile, que también han tenido pandemia como nosotros, pero que las medidas que ellos tuvieron, no solamente para manejo del COVID, sino para reactivación económica, han sido totalmente diferentes, y en ese sentido nos han sacado ventaja comparado al número de turistas que ellos reciben y nosotros recibimos. Eso es un factor que es importante para analizar la parte de los hoteles, la inversión hotelera, cómo ha venido estancándose, yo diría, no decreciendo, pero sí estancándose en proporción. Ahora, si observamos estas cifras, ¿no? Que son cifras de la SUNAT, el número oficial de RUCs inscritos, habilitados, podemos ver que el crecimiento, como yo lo mencioné hace un momento, del sector hotelero tiene pues una menor pendiente, digamos, menor ascenso en el tiempo, ¿no? Prácticamente no es un ascenso significativo. Y es que
implementación, la inversión en un hotel es muy complicada en el Perú. Hay muchos temas burocráticos, el funcionamiento. Ahora que tenemos una alternativa que es el Airbnb, ¿impacta eso de alguna manera? Claro, ese es parte también, otro de los factores que está afectando mucho la parte de hoteles. Uno es lo que tú estabas mencionando, la sobreregulación que hay para poner hoteles. No tengo el dato exacto, que sería bueno conseguirlo. Por ejemplo, hace 10 años, cuáles eran todas las regulaciones que tenía que cumplir alguien para abrir un hotel y todas las que tienen ahora. Yo para abrirlo, pero después ya operando, en el caso de los hoteles, tienen que ver, de repente me olvido de alguno, pero tenemos que ver con el Ministerio de Comercio Exterior, con el Ministerio de Economía, obviamente. Tenemos que ver con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Ambiente, dependiendo de dónde está el hotel, con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Agricultura, por ahí me estoy olvidando, Salud. Me imagino, porque son tantas que... Son demasiados ministerios y a todos, ¿qué significa en todos? Que tienes que mandar informes, que si no mandas el informe te multan, entonces hay un gasto administrativo de cumplir con la norma, digamos que es muy alto. Claro. Independientemente, ojo, de INDECOP y el Instituto Nacional de Estadística, las municipalidades, ¿no? Son una serie de instituciones que realmente hacen cada vez más complicado ser formal. Porque no solamente es el gasto competitivo, sino también el ser formal. Interesante. Y en ese sentido, la informalidad, ¿qué tanto importa, qué tanto golpea al sector gastronómico? ¿Es fuerte? Pero antes... Okay. Antes que me había olvidado un tema que no estabas tocando, es el siguiente, de la competencia que tienen los hoteles con Airbnb, ¿no? Bueno, es Airbnb, es una plataforma, pero en realidad es alquileres vacacionales, que lógicamente es la más grande de la plataforma, es Airbnb, ¿no? Por ejemplo, en Miraflores, actualmente hay más de 6.000 departamentos que ofertan, que es más que la oferta de habitaciones de hoteles formales. Wow. Entonces, esto ha ido creciendo, obviamente. Ha ido creciendo, nosotros vemos construcciones, ahora proyectos de edificios que dicen compre para Airbnb, qué sé yo, ¿no? Están promocionados, lo están haciendo muy chiquitos los departamentos, en fin. Pero claro, esa competencia desigual, no quiero decir desleal, pero desigual, ha hecho también que se pare un poco la inversión, no solamente la inversión hotelera, sino se pare también, se reduzca la cantidad de reservas en hoteles y aparte de la reducción de reservas en hoteles, sobre todo en VIP, es la reducción de la tarifa promedio. Son dos factores que están golpeando los hoteles y por eso se ve las cifras que no tiene lo mismo que en el caso del restaurante. Definitivamente se percibe pues como una competencia desleal, ¿no? Es algo que... Desigual. O desigual, digamos. Porque, claro, hoy en día podríamos pensar que cualquier persona que tiene una disponibilidad de alojamiento puede convertirse pues en un negocio hotelero, ¿no? Hotelero entre comillas, ¿no? Donde si bien es cierto puede ser más cómodo, pero con algunas falencias, como por ejemplo la falta de seguridad, etcétera, para el huésped, pero también la informalidad, ¿no? Para la seguridad nacional, en general, ¿no? En realidad son muchos los factores, pero hay un factor también que a veces no se toma en cuenta. Si tú quieres hacer un proyecto de un hotel, digamos, desde que comienzas y pasas todos los permisos y eso, digamos, suponte que tienes que construirlo encima, será 4 años, 5 años. En el caso de los otros, tú compras un edificio o alquilas un departamento y en una semana ya estás operando. En el otro lado son 3, 4, 5 años, depende de dónde está ubicado el hotel, porque si se busca mucho más. Entonces la diferencia de la inversión inicial y el comienzo de recuperar, digamos, tu capital es abismal la diferencia. Claro. Y sobre todo la falta de garantías, ¿no? Porque me imagino que no necesita un certificado de defensa civil, ni tampoco planilla de trabajo, no interviene el Ministerio de Trabajo. Sí, hay inseguridad para el que arrienda, para el turista, digamos. Claro. Hay inseguridad también en el caso de los edificios para las personas que habitan, ¿no? El residente del edificio. Y una de las cosas que está pasando, Miraflores está pasando, que ha pasado antes en otras ciudades, es que se pierde la residencialidad de la zona. Porque ya no hay residentes, digamos, nacionales o nativos, sino se cambia a un residente
totalmente transitorio. ¿Y eso qué hace? Que una ciudad cambie el entorno de vida y el entorno económico, digamos, porque no es lo mismo pues el residente que tiene los hijos al colegio, en fin, una serie de cosas que el otro no. Bien, los invito a que nos hagan llegar sus consultas, inquietudes, alguna pregunta que deseen, ya saben, pueden hacerlo a través del chat para poder darle respuesta. Freddy, retomando el tema gastronómico, ¿no? ¿Tenemos alguna información, alguna, algún análisis, algún estudio o algo que nos hable sobre el impacto que han tenido la apertura de restaurantes peruanos en el extranjero en aras de la promoción de la cultura gastronómica del Perú? Bueno, no hay, digamos, no tengo yo ahorita cifras, pero uno de los fenómenos que sí está sucediendo es que, el caso de Madrid. Madrid ahora ya ofrece como oferta gastronómica gastronomía peruana. O sea, no solamente italiana o china, también ofrece gastronomía peruana. Eso es un punto importante. Claro. Y hay, creo, como 400 restaurantes peruanos en este momento. Pero me acuerdo haber escuchado una exposición de un amigo, Lucho Torres, que sí tenía la relación que conforme crecían los restaurantes peruanos en el exterior, también estaba amarrado la exportación de productos peruanos, digamos, que son base para la gastronomía, ¿no? Digamos, los productos que llaman bandera, qué sé yo, ¿no? Había crecido. Entonces se ayudaba mucho, no solamente digamos, al empresario o al cocinero peruano, sino también a la exportación de productos peruanos, lógicamente para preparar la gastronomía. Claro, porque se requiere pues todos estos insumos, ¿no? Qué interesante. Creo que hablaba, me puedo estar equivocando, ¿no? Creo que hablaba que había como 5.000 restaurantes peruanos y la idea era que cuando se llegara a 20.000 se iba a llegar a no sé qué cantidad el efecto de las exportaciones peruanas. Va a buscar. Ya. La próxima entrevista lo sí. Bien, y con respecto a este desarrollo, ahora que tenemos, por ejemplo, y todos sabemos, ¿no?, que ya se va a inaugurar el puerto de Chancay, que esto va a generar, posiblemente esa zona también se vuelva muy, muy demandada, ¿no?, en cuanto a hotelería, servicio de alojamiento, nuevos restaurantes, en vista de que, pues, de una u otra manera vendrán mayor también flujo de personas que trabajan o laboran en estos tipos de embarques, estas embarcaciones, ¿no? Y tendrán que buscar alojamiento y todo eso en esa zona. El puerto de Chancay va a cambiar totalmente la radiografía que tenemos nosotros de lo que es Chancay ahora en todos los servicios, ¿no? Hotelería, restaurantes, servicios complementarios, seguridad, en fin. La fisonomía de Chancay obviamente va a cambiar. Lo que sí creo que también tendría que cambiar y muy rápido son los accesos. Los accesos a Chancay, tanto, sobre todo desde Lima y de Lima-Callao, ¿no? Desde Lima-Callao, porque vamos a pasar a tener una carga pesada muy grande que actualmente no está, digamos, la carga está más que nada hacia el Callao, no está hacia... Y en eso yo creo que las autoridades del Ministerio de Transportes, el Gobierno Regional de Callao, el Gobierno de Lima Metropolitana y de Región Lima deberían estar trabajando bien en todo lo que son los accesos, además con accesos, uno para la carga y la otra de transporte masivo, ¿no? Ojalá que pronto exista trenes que ayuden lógicamente a mover rápido carga y pasajeros, porque el peligro, por lo menos que nosotros como ahora vemos, es que esto lo que podría generar es un mayor tiempo de acceso al norte chico, ¿no? Correcto. O sea, desde Huaral, digamos, la baja de Pasamayo, desde Huaral hacia el norte chico, y que podría estar complicando y desanimando el turismo interno, bueno, no solamente el turismo interno, el turismo hacia esa región. Sí, claro. Ahora, Freddy, nosotros, como sabes, tú como especialista, en inteligencia competitiva buscamos anticiparnos a los cambios, ¿no? Generar escenarios que nos permitan, pues, ser predictivos, generar perspectiva, que no nos sorprendan, ¿no?, las turbulencias del entorno en cuanto a sus cambios, que los podamos descifrar a tiempo, ¿no? ¿Cómo avisoramos el futuro de la gastronomía como generador de demanda turística? ¿Cómo avisoramos en general los negocios turísticos que corresponden tanto a la gastronomía y al sector hotelero para los próximos años, digamos, para los próximos 10 años, ¿no? No nos vayamos tan lejos todavía, ¿no? ¿Cómo lo avisoramos? O sea, ¿vamos a seguir creciendo en el número de restaurantes?
¿Cómo lo percibes? Mira, en el caso de Lima Callao, digamos así, ¿no? El número de restaurantes, estaba analizando un poco las cifras, es más o menos del 35% de los restaurantes de todo el Perú y que está en relación, digamos, un poco a la población. Bueno, más o menos está un poco en relación a la población, el 35% de la población está entre Lima y Callao, o sea, más o menos en ese orden creo que va creciendo, pero esa es la parte de población nacional. Correcto. Ahora bien, en el caso de gastronomía de regiones, específicamente, hay que trabajar para que sea lo que habíamos comentado, atractivo turístico, y para que la gente cuando hablo de atractivo turístico, no digo solamente para el turista extranjero, sino también para el turista nacional, ¿no? Y ahí creo que las regiones, los empresarios y la gente de la región tiene que desarrollar una oferta que sea regional. Okay. Una oferta regional para que sea diferente a la que pueda ofrecer otra región. Sabemos, bueno, voy a las plazas de todo el Perú, ¿no? Y ahora en el extranjero. Y obviamente en el extranjero. Pero yo creo que cada uno tiene que, digamos, desarrollar y ofrecer cada vez más lo suyo, ¿no? Lo suyo en base, obviamente, a las recetas regionales, pero también a los insumos regionales que la hagan diferente a la arequipeña, diferente a la de Tacna, diferente a la de Moquegua. Obviamente, si bien es diferente, pero yo creo que eso hay que trabajarlo y reforzarlo más. Porque si yo acá en Lima, obviamente que en Lima es muy grande, se consigue comida, gastronomía de casi todas las regiones del Perú, ¿no? Pero si sé, pongo el ejemplo, ¿no? Quiero chancho al palo, que yo sé que el chancho al palo está en Huaral, me voy a ir hasta Huaral a comer. Y pachamanca igual, y en fin, cada plato hay que reforzarlo y hacerlo, no voy a decir único, porque es muy copiable obviamente, pero sí que sea el fuerte de la zona. Excelente. Ahora, si seguimos viendo al sector gastronómico, digamos, restaurantes, que en la tabla de crecimiento del número de empresas peruanas ocupa el primer lugar en todo, Yeah. ¿no? La que tiene mayor cantidad de la que tiene mayor pendiente de crecimiento, mayor índice de crecimiento, todos siempre son los restaurantes. O sea, el negocio de restaurantes es un negocio importante, como tú bien lo sabes, ¿no? Y lo podemos ver en las cifras. Considero, y no sé si estoy equivocado, Freddy, corrígeme por favor, que es necesario desarrollar un esfuerzo en darle competencias empresariales, ¿no? En darle, por ejemplo, yo veo que la gran mayoría de restaurantes no tienen claro cómo calcular sus costos, por ejemplo. Eso los lleva a que los precios, la producción económica, el nivel de inversión, etcétera, ya lo tengan que hacer un poco a su buen criterio, pero no es un elemento que tenga pues un desarrollo preciso, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué podríamos nosotros avisorar, digamos, en cuanto a una estrategia para empoderar, para ayudar a estos negocios que son tantos, ¿no? Tantas familias dependen del sector gastronómico en el país, ¿no? Y que no colapsen en poco tiempo? Restaurantes hay como 250.000 más o menos, ¿no? Y el 90% son pequeña empresa, persona natural y microempresa. 90%, que estamos hablando casi la mayoría. Uno de los problemas que hay que solucionar es que el mismo dueño, es el dueño, el cocinero, sí, el cajero, todo. El que cierra. Así es. Entonces no tiene tiempo, o si tiene tiempo no tiene la capacidad para gestionar como debe. Esa es una de las grandes carencias que hay. Es una gran carencia, es una realidad. Okay. Por otro lado, creo que también una de las cosas que hay que trabajar es que, si bien, como tú dices, lo que más crece el restaurante, seguramente lo que aportan los restaurantes al PBI es inmenso, el número, digamos, en peso específico es mucho, pero hay creo, y lo he visto, un gran vacío. ¿Cuál es? Que los restaurantes están, por un lado, en el Ministerio de la Producción, por otro lado, amarrados al turismo, están con Minesetur, por otro lado, están con las municipalidades. Entonces yo creo que es tan importante, digamos, no solamente por lo que genera la mano de obra empleada, el movimiento para la agricultura, para la pesca, en fin, todo lo que sabemos que tiene que estar detrás del restaurante y del turismo, bueno, también obviamente lo y todo eso, lo que tenemos que hacer es que ese
peso también vaya amarrado con el desarrollo del sector por parte del Estado. Parte del Estado, porque yo tengo que apoyar, ¿no? O sea, apoyo a minería, apoyo a agricultura, bueno, apoyemos también al restaurante. ¿Cómo? Desregularizando, por ejemplo, evitando la informalidad, que haya más restaurantes formales, que sea más fácil ser formal, que no haya, no voy a decir que no haya tanta insalubridad, porque sería absurdo, pero sí hay alguna serie de exigencias que debería ser mucho más fácil, ¿no? Facilitar que no tenga, que ser formal no tenga un costo tan alto. Ser formal no debería tener un costo tan alto. Efectivamente, la formalidad es demasiado cara. El Perú es muy cara y quizás en el fondo un tema a investigar es cuánto realmente es el peso de la informalidad en economía, creo que eso sí se sabe, pero cuáles son realmente las causas y las raíces de la informalidad en cada uno de los sectores, porque no en todos los sectores es la misma causa, ¿no? Claro. Creo que tenemos una pregunta, ¿me parece? ¿No? Sí. A ver, por favor, ¿me haces llegar? Tengo el teléfono. Sí, dígamelo. ¿Cree que las tendencias para 2025 serán fundamentales para el crecimiento del turismo? La pregunta es, ¿crees que las tendencias para el 2025 ¿digo? ¿Serán fundamentales en el crecimiento del turismo? Ya, ¿serán fundamentales en el crecimiento del turismo? Sí, yo creo que la tendencia viene bien. Este año la tendencia viene bien comparado a otros años. De eso hay que sumar algunos factores que están influyendo, ¿no? Sabemos que este año, hacia fin de año, va a estar listo el aeropuerto Jorge Chávez, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. Eso nos va a permitir tener una mayor y mejor conectividad, que es una de las causas de que no hemos recuperado el crecimiento del turismo tan rápido como otros países, y uno de los problemas serios es la conectividad, que nosotros perdimos, en algún momento habíamos perdido más de 1.200 vuelos mensuales que venían a Lima. Entonces eso se está recuperando no solamente los vuelos o itinerarios de las líneas aéreas, sino también el tamaño de los aviones, porque podemos recuperar un avión, pero si un avión tiene 50 pasajeros menos, claro, va sumando, ¿no? Claro. Entonces eso se está recuperando, no es tan rápido porque las líneas aéreas pues, no es cuestión de decir ahora pongo un avión más grande, ¿no? Tienen también toda una logística y un cambio. Por otro lado, la estrategia de promoción del turismo en Perú ha cambiado, ¿okay? Ha cambiado para bien. Nosotros hemos tenido algunas épocas de la pandemia y de la recuperación de la pandemia que no hicimos de promoción turística lo que deberíamos haber hecho, ¿okay? Entonces también fue un factor que influyó en la no recuperación a tiempo, lo estamos viendo por las cifras. Y otro factor que también está influyendo, va a influir, que querramos o no, hay ciertas zonas de Europa, de Asia que están en conflictos, que hace que la gente no visite, ¿no? Entonces miren hacia acá, bueno, no solamente Perú, obviamente, ¿no? Hacia Latinoamérica como destino y tenemos que aprovechar. Claro, efectivamente. ¿Hay otra pregunta tenemos? Sí, por favor. ¿Qué se puede hacer para mejorar el turismo en el Perú? ¿Qué se puede hacer para mejorar el turismo en el Perú? Bueno, una pregunta bastante amplia, bastante retadora. Podemos hablar acá mucho tiempo de qué se puede hacer. Yo creo que lo principal, veamos algunos factores, ¿no? Hablamos de la conectividad, es un factor importantísimo. También va a estar, después va a influir el aeropuerto de Chinchero, que va a ayudar. Eso es desde el punto de vista de conectividad. También necesitamos conectividad aérea interregional. Por ejemplo, el aeropuerto de Jaén recién se ha reabierto después de varios meses, ya estaba cerrado. Y eso lo que ha traído es que Amazonas, como destino turístico, baje al 10%, digamos, ¿no? Al 10% de lo que debería estar. Los empresarios han sufrido, bueno, todavía están sufriendo con lo que es Amazonas. Pero también fue el aeropuerto de Huaraz y el aeropuerto de Jauja, ¿no? En ese sentido de conectividad, independientemente que ha habido algunos problemas que hacen que no pueda haber vuelos interregionales y no todos tienen que pasar por Lima. Es un problema de abastecimiento de combustible, en fin, una serie de factores. Ese es el factor conectividad. Lo otro es, decía que habían dejado de venir líneas o cantidad de vuelos de Lima. Lo otro es inseguridad. Nosotros tenemos que trabajar mucho para transmitir la seguridad a los visitantes, tanto internos como externos. La seguridad, Rafael, es un factor importante y la inseguridad no se puede medir. Yo no te puedo decir, yo me siento acá 100% seguro y de repente tú estás 90% seguro, ¿no? Estando igualitos en el mismo sitio. O sea, es un factor que no se puede medir, ¿no? Entonces,
nosotros tenemos que trabajar mucho para darle seguridad a todas las personas que van a visitar algún sede nacional o extranjero. Seguridad desde el punto de vista de salud, que no va a tener dónde atenderse, seguridad en movimiento, seguridad en llegar a los accesos, que no va a encontrar paro, seguridad, obviamente la más importante también la seguridad física, ¿no? Que no te van a asaltar, cosas así. Ese es uno, seguridad. Lo otro es productos turísticos. Tenemos un gran producto turístico en Machu Picchu, pero hay que trabajar en tener muchos más, ¿no? Está el proyecto Choququirao, que ojalá muy pronto esté puesto en valor, que va a ayudar, pero así como el Choququirao hay bastantes más, obviamente que hay que invertir. Y uno de los problemas que tenemos es que el Estado peruano, cuando hablo Estado, los tres niveles de gobierno central, gobierno regional y gobiernos locales, no ven el turismo, no lo ven en el sentido que no lo ven. Y, por ejemplo, lo que le asignan de presupuesto es el 0.5% del presupuesto nacional, a turismo va el 0.5%. Y nosotros, con toda la informalidad, generamos el 4%. Seguramente es más si sumamos mucho más del 4%, ¿no? Pero es 4% contra 0.5, ¿no? Y tú bien sabes que ese 0.5 ejecutan a la mitad. Estamos hablando del 0.25. ¿Qué pasaría si en vez de ser ese 0.25 fuera 2%, 3%? Podríamos generar mucho más atractivo, poner cosas en valor, y eso sí ayudaría muchísimo. Y ahora que mencionabas el tema de seguridad, ¿no? En cuanto a la seguridad alimentaria, la inocuidad, ¿qué experiencias nos dejó la pandemia en ese campo? Bueno, yo creo que la pandemia nos hizo dar un salto a todos, ¿no? En general, a las empresas hizo dar un salto que ya se veía venir, obviamente que ya se venía venir, pero aceleró muchas cosas la pandemia. Uno es la inocuidad, obviamente, después protocolos de bioseguridad en la atención, en la preparación, en la atención, en general, todo el proceso desde el punto de vista de los restaurantes. Pero también aceleró la parte de gestión, ¿no? Gestión, digamos, no voy a decir remota, ¿no? Pero gestión a través de herramientas, tecnología y técnicas, y también cosa, digamos, que ya estaba en el mercado, que es el reparto delivery, ¿no? Entonces, lógicamente, antes de la pandemia, era clásico que tú pedías de tu casa hamburguesa, chifa, pizza, pollo a la brasa, digamos, ¿no? 4 o 5 líneas. Con la pandemia, no, eso mejoró, se amplió, y muchos negocios que no tenían ese sistema de reparto ahora lo tienen, ¿okay? Quizás no tienen pues el grueso de su venta no es a través de esta herramienta, pero sí es una herramienta que ha ayudado, digamos, a crecer, que no estaba de repente. Estoy seguro que eso también aceleró un proceso que iba a llegar, pero que no adelantó. Eso, algunas medidas positivas, digamos, de la pandemia, pero ha habido algunas otras negativas. Por ejemplo, los restaurantes ahora tienen un poco menos en cantidad de horas de atención. Están cerrando más temprano los restaurantes. Eso no hay un estudio que nos pueda sustentar, pero por ejemplo, si antes cerraban a las 11, están cerrando a las 10. Puede ser factor, digamos, interno del restaurante, como costo de mano de obra, podría ser uno. Otro de las municipalidades, licencia que no te permiten funcionar. Y otro es que la gente ya no sale hasta tan tarde, salvo a cierta edad, cierto nivel de población, pero la gente ya no sale hasta tan tarde, ¿no? Pero son factores que han, digamos, moldeado un nuevo tipo de atención en los restaurantes, ¿no? En ese sentido, dadas las nuevas características, digamos, del modelo de negocio, es importante la digitalización de los restaurantes, es importante que adquieran tecnología y que logren, digamos, insertar ciertos servicios digitales. Sí, o sea, la gestión ahora en un restaurante, tú tienes antes hablamos de una serie de indicadores, ¿no? Sí. Estás en la compra, por un lado está en la compra, que tiene que tener, primero comenzando la receta tiene que tenerla digitalizada, lógicamente, totalmente, lo que es una receta, y ahora hay sistemas que te permiten tener una base de datos con tus recetas, ¿no? Lógicamente significa tener la porción, haber estudiado cuánto debe ser en cada plato, primero también para estandarizar lo mínimo lo que es el plato, la presentación, pero también eso va amarrado pues a tus compras, va amarrado a tus control de tus inventarios, a tus costos, obviamente, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado también está en la venta. Una vez que tú tienes toda la venta, también tienes que comenzar a captar el tipo de cliente, qué cosa prefiere, qué no prefiere utilizar, analizar qué plato sale más, qué plato sale menos, cuál te rinde más, cuál te rinde menos, cómo mezclas el menú, en fin. Hay demasiados datos o factores
que tienes que comenzar a analizar y manejar, porque si no, estoy seguro que vas a perder plata. Independientemente de un punto, Rafael, antes que me olvide que es importante, que tienes que controlar mucho las mermas. Restaurar un factor importante, controlar las mermas, controlar el inventario y que no haya pues, productos que caminen. En ese sentido, podríamos entonces concluir que aquel negocio gastronómico, hotelero, con turismo, que se prepare, que dé pasos adelante, va a tener mejor capacidad de oferta, mejor capacidad de logro, mejor capacidad de estar en el mercado. Porque hoy en día también existen muchas calificaciones, ¿no?, que se otorgan, y muchos de ellos son instituciones internacionales, a la calidad, a la eficiencia, al buen servicio, y que son elementos que permiten que figuren inclusive hasta en listas. Son las recomendaciones en base a las opiniones de las personas, ¿no?, de los clientes de los restaurantes. Hay gente que sí opina y el servicio, de la comida, de calidad, claro, una serie de factores, ¿no? Y lo ve el cliente turista. Así es. Y la decisión para ver a qué sitio toman es en base mucho a esas calificaciones de referencia. Pero hay un dato, Sí. que cuando estábamos hablando de gestión y digitalización, que también los empresarios tienen que tener en cuenta, ¿no? Hay zonas de Lima o de regiones, en fin, que están quizás con una sobreoferta. Entonces deben comenzarse a analizar en cuál es el mejor lugar para yo invertir, ¿no? O sea, invertir por mercado, por competencia, por facilidades que den las municipalidades, horarios, si zona dormitorio, si lo que yo voy a ofrecer voy a tener competencia en la esquina, voy a tener competencia a 10 cuadras, ¿no? Pues yo creo que hay una serie de datos que se necesita para tomar decisiones, se necesita, digamos, informarte bien y generar información para tomar decisiones. O sea, lo que estás mencionando es hacer inteligencia competitiva, Por supuesto. ¿no? Y mirar de manera perspectiva cuánto va a crecer la población, hacia dónde se dirige ese sector, qué es lo que sucede con los grupos etarios, la cultura, niveles de pobreza. Y claro, y eso es lo que hacemos con inteligencia competitiva, ¿no? Antes de invertir, antes de poner un negocio, hacer un buen estudio, una buena proyección que nos permita pues no tener que cerrar en un corto tiempo, ¿no? Freddy, el tiempo nos está ganando, o ya nos ganó. Sí. En realidad, yo a disposición. me encantaría y me quedaría conversando contigo mucho tiempo, porque es tan interesante todo lo que nos comentas, tan agradable, sobre todo tanto conocimiento por aprender. ¿Cuál sería tu mensaje final, tu idea fuerza que quisieras comunicar ahora a quienes nos escuchan referente a lo que es el negocio turístico, gastronomía y hotelería? En cuanto a gastronomía, un poco diferente a hotelería, yo diría que una cosa es saber cocinar, que muchas personas cocinan muy bien, y otra cosa es ser empresario de un restaurante. ¿Okay? La comida tiene que ser buena, pero el restaurante tiene que ser negocio. Antes que nada, el restaurante tiene que ser un negocio, porque uno invierte sus ahorros, los ahorros del padre, de la familia, o se endeuda, en fin, para que eso sea un negocio y se recupere la inversión y se gane plata. Entonces, negocio capital, obviamente. No hacemos nosotros un restaurante para comer bien, eso es parte del servicio. Pero tú no haces un restaurante para comer bien y darle. Tú haces un negocio, tú haces un restaurante para ganar. Para invitar a los amigos que vengan. Habrá gente que lo hace, pero yo creo que ahí está que los empresarios o la gente que quiere hacer un emprendimiento de restaurante, independientemente que sepa cocinar, que es lógicamente uno de los, no digo lo principal, pero es básico eso, es conocer del negocio, saber cuánto es la inversión, medir bien la inversión, no solamente para poner el restaurante, sino un tiempo hasta que, digamos, que comience a marchar, que comience a crecer, y después la gestión de los principales hitos de costo, mercado, tributo, formalidad, que la formalidad también cuesta mucho y hay que tenerla en cuenta. Sí, es muy importante. Yo he tenido la oportunidad en algunas ocasiones de conversar con propietarios de restaurante que creían que estaban ganando dinero, tenían un buen retorno de la inversión, pero cuando sinceraron sus costos y se dieron cuenta que sus niveles de merma eran altísimos, su ineficiencia era por otro lado, definitivamente se dieron cuenta que habían manejado muy mal el negocio. Y lamentablemente eso sucede cuando el empresario se da cuenta que no tiene dinero. Cuando hay dinero, todo es bonito, abundancia, todo esto, lo otro, no controlo, no miro, no me interesa porque tengo dinero.
Pero cuando falta el dinero, ¿no? Inmediatamente viene la pregunta, ¿por qué? ¿De dónde? ¿No? Y ahí es ahí cuando se dan cuenta que nunca hicieron las cosas bien, que tenían un nivel altísimo y que no les interesaba porque había dinero, ¿no? Y así sucesivamente. Por ello es importante, muy importante. Y en el caso de los hoteles, Ya. paralelo en el caso de los hoteles, hay personas que piensan, porque tengo una casa muy grande, la familia, mi abuelito, mi papá que heredé, puedo hacer 10 habitaciones, en fin, un edificio, ¿no? Y piensan que el hotel, yo lo termino el hotel, una vez que lo he terminado al día siguiente salgo a vender. Así no se vende un hotel. Los hoteles tú tienes que venderlo con mucha anticipación. Por ejemplo, si vas a abrir el hotel en enero del próximo año, ya tienes que comenzar a venderlo. El hotel se vende con 6 meses de reservas. Si es al extranjero, a veces con un año o 2 de anticipación. Entonces, a veces hay un desconocimiento del ciclo de los negocios, ¿no? Del ciclo comercial, promocional de los negocios, que también hay que tenerlo en cuenta. O sea, es parte de la preparación, ¿no? Parte de cómo voy a vender, cómo voy a controlar y cómo voy a marketear, se puede decir, el negocio. Hoy estamos en un mundo hiperconectado, ¿no? Totalmente global, donde nuestro cliente puede estar en este momento al otro lado del mundo, en China, en Israel, en Europa, sabe Dios, y cómo debemos llegar a ellos para decirle aquí estamos, ¿no? De qué manera pueden ellos enterarse de que acá tenemos una propuesta de valor para ellos, ¿no? Entonces, efectivamente, creo yo que es importante reconocer la responsabilidad que cada emprendedor debe asumir en cuanto a la sostenibilidad, en cuanto a la eficiencia de su negocio, sobre todo pensando en que un negocio debe permanecer, una empresa debe ser. Freddy, muchísimas gracias, de verdad que me quedaría conversando, como ya lo dije, contigo muchas horas, es tan enriquecedor. Te invitaremos nuevamente para muchas preguntas se quedaron en el tintero, Cuando gustes. pero quiero agradecerte muchísimo. No sé si hay alguna pregunta antes de cerrar, no tenemos preguntas por ahora. Bien, Freddy, entonces gracias por acompañarnos. Nosotros en este espacio de los días miércoles queremos poner nuestro granito de arena en nuestro país, en los emprendedores, en empresarios, en las personas interesadas en más que aprender, reflexionar, ¿no? Hacer un Creo que debe ser un espacio de reflexión, de llegar mensajes, obviamente, de la gente. de que le demos una mirada, ¿no? Más allá de lo que rutinariamente lo vemos, y que muchas veces esa rutina nos lleva a no darnos cuenta, ¿no? Entonces queremos resaltar, ¿no? Como muy bien lo has hecho ahora, algunos aspectos que nos permitan meditar, darnos cuenta que tenemos cada día un reto nuevo que lograr para poder hacer un país más rico, más próspero, nuestros hijos, nuestra familia, quienes nos siguen adelante. Muchísimas gracias, Freddy. No, a ti, Rafael. Ha sido un gusto. Gracias. Realmente. Gracias. Gracias. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.